haciendo un especial recuerdo y reconocimiento también hacia otra de las personas que sin lugar a dudas fue un referente histórico de las luchas antifranquistas y la lucha por los derechos y las libertades de este país. Me refiero a Manolo García Otones, que como bien sabéis era socio también de esta asociación y nos dejó recientemente. Un año más, y como a cada primer domingo de junio, desde hace ya 7, nos volvemos a reencontrar los y las demócratas. Y digo bien, los demócratas y las demócratas, sin hacer ningún tipo de distinción partidista alguna entre comunistas, socialistas, republicanos, anarquistas, progresistas o izquierdistas sin más. Digo demócratas porque a lo largo de este último año, como bien sabéis, han sucedido muchas cosas, tanto en el ámbito interno de nuestro país como en el panorama internacional, en lo que se refiere a las políticas de libertades, al retroceso de derechos o algo tan significativo en democracia como es la judicatura, que incluso algunas de ellas forman parte de episodios lamentables y peligrosos que cuestionan cuando menos nuestro supuesto Estado democrático y de derecho. Porque mientras como observamos cómo en otros países se avanza, aunque sea tímidamente, pasito a pasito, para juzgar las dictaduras allí cometidas y reparar la memoria de sus víctimas, Argentina, Chile podría ser ejemplo de ello, aquí, en nuestro país, en la cuna de las democracias occidentales perfectas, esas que ponemos como ejemplo para exportar e imponer en otras latitudes de nuestro planeta, suceden capítulos tan execrables como los ocurridos contra quienes precisamente quieren aplicar la justicia. Quizás la más palmaria sea la historia de un juez inhabilitado, de un juez apartado de su carrera profesional, única y exclusivamente porque quiso aplicar precisamente la ley. Quiso investigar una serie de hechos relacionados con las tramas corruptelas tan presentes y tan latentes en este país, o poner en marcha un juicio sumarísimo contra el franquismo, el cual nunca había sido investigado y siempre gozó de impunidad total, pese a que podría revestir contra él la calificación jurídica de crimen contra la humanidad. Y sin embargo acabó siendo víctima directa de los propios tentáculos del sistema, única y exclusivamente siendo utilizado como cabeza de turco para ejemplarizar con un escarmiento sin precedente alguno el que nadie pueda meter las narices ni revolver pota alguna sobre las mismísimas entrañas del régimen actual o sobre el pasado. Hablar hoy en día de derechos humanos está muy de moda y a algunos dirigentes internacionales y jefes de Estado se les llena la boca con ello. Pero tristemente hay que denunciar hoy en día que hasta los mismísimos derechos humanos tienen diferentes clases. Existen derechos humanos de primera clase, pero también derechos humanos de segunda y hasta de tercera clase. Y si no, muestra de ello lo hemos podido comprobar y lo seguimos comprobando a lo largo de estos últimos tiempos. Quizás lo acontecido recientemente en el Magreb nos sitúa como el principal paradigma de esto mismo. Instaurar la paz, llevar la democracia y preservar los derechos humanos de la población civil parecen ser los nuevos argumentos escudriñados por la propia Naciones Unidas para justificar las intervenciones militares contra aquellos países que no son fieles al sistema imperante. Quizás el caso más flagrante sea aquel que durante más de 42 años fue dominado, supuestamente, bajo la batuta autocrática de un ser odioso y despreciable al que hace tan solo unos días atrás, antes de su ejecución, todos los mandatarios mundiales alababan y presumían de poder compartir estampa y también vasija de oro a su lado. Aquel imperio del mal de principios de los 90, reconvertido posteriormente en un fiel y estratégico aliado europeo, bajo el patrocinio de uno de los 3 principales actores de la famosa compañía teatral de las Azores,
se cansó de compartir con el hermano mayor occidental los codiciados petrodólares procedentes de una de las mayores reservas estratégicas mundiales del preciado oro negro. Debemos dar gracias porque, pese a llevar más de 42 años, como decía, de permanencia sistemática en el poder, por fin los prestigiosísimos servicios secretos de inteligencia internacionales un día descubrieron la verdadera identidad siniestra de aquel aterrador y apestado general. Atrás quedan maravillosos años de descaros colectivos compartidos por unos y por otros, bajo la discreta mirada de improvisados y onerosos palacios presidencialistas. Eran capaces de mercadear perdones celestiales por golosas dádivas materiales. ¿Quién no recuerda aquel jamelgo, exultante de nombre rayo del líder, brindado por el dictador musulmán a nuestro expresidente Aznar a cambio de conseguir el levantamiento de las sanciones internacionales impuestas por aquel entonces? ¿Qué esconden nuestras hemerotecas nacionales sobre las recepciones oficiales y los intercambios gastronómico-culturales llevados a cabo por otros gobiernos españoles posteriores, supuestamente antibelicistas y demás comprometidos con las democracias y los estados de derecho? Porque ni para librarse, amigos y amigas, de la quema de esta hoguera está, en este caso, ni el mismísimo jefe de Estado español, recibido en su momento con los máximos honores en la capital. Este es el nuevo orden internacional con el que nos quieren educar. Y este país, tal parece, que está dispuesto a seguir a reglón continuo todos los dictados que provienen de los gurús de ese capitalismo refundado que hoy en día está en marcha. Pero también es preciso denunciar lo que ocurre aquí, en este país. La involución llevada a cabo en este país, en nuestras tierras, en lo que respecta a materia de jurisdicción universal. Puesto que si el principio de justicia universal se materializaba en el ordenamiento jurídico español a través de un artículo muy concreto y específico, por el cual se establecía la competencia de la jurisdicción española para juzgar los delitos de genocidio, de lesa humanidad y de terrorismo cometidos en el extranjero, aunque sean cometidos por personas extranjeras, con la reforma introducida en el año 2009 a la chica callando, se limita el alcance de este principio exigiéndose determinados puntos de conexión con España que antes no se exigían. En ese sentido, cabe recordar la imperiosa obligación establecida en la propia Carta Universal de los Derechos Humanos para la rendición de cuentas correspondiente, es decir, la oportunidad que debe tener cualquier víctima de vulneración de derechos humanos para poder iniciar procedimientos al fin de conseguir un remedio efectivo ante un tribunal competente, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por ley cuando los estados incumplan sus derechos y obligaciones, en este caso más obligaciones que derechos, de los propios derechos humanos. Pero todo tiene su justificación, claro está. ¿Cómo vamos a exigir la rendición de cuentas sobre lo sucedido en otros países si todavía no lo hemos hecho en nuestra propia casa? Todavía siguen campando a sus anchas, sin condena política ni judicial alguna, las aberraciones cometidas por los brazos ejecutores del fascismo español. Todavía siguen impunes los bandos militares, las órdenes y las ejecuciones perpetradas por Mola y por Queipo Loyano, entre otros. ¿Cuándo piensan los poderes de este país, tanto el ejecutivo, el legislativo y el judicial, resarcir de una vez por todas la memoria y la dignidad de los represaliados y represaliadas del totalitarismo franquista? Corren tiempos difíciles, muy difíciles, compañeros y compañeras. Pero España y Europa entera, como bien sabemos, se encuentra capitaneada por las manos de la ultraderecha. Pero hoy, más que nunca, debemos de seguir luchando. Luchando, denunciando, luchando, haciendo mucha pedagogía, sobre todo con las generaciones más jóvenes, como anteriormente comentaba Nicanor, explicándoles que en una etapa no muy lejana se decían cosas como que es necesario propagar una imagen de terror. Cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado.
o serán pasadas por las armas sin formación de causa las directivas de las organizaciones marxistas, comunistas, socialistas, anarquistas, que en el pueblo existieran, y en el caso de no darse con tales directivas serían ejecutados un número igual de afiliados y afiliadas arbitrariamente elegidos. O también que nuestros valientes legionarios irregulares de aquel momento del alzamiento militar han enseñado a los rojos lo que es el hombre. De paso también a las mujeres de los rojos que ahora por fin han conocido hombre de verdad y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará. Esto, a día de hoy, amigos y amigas, todavía continúa impune en este país. Es necesario, como decía, por tanto, todavía continuar luchando, pero no para abrir viejas heridas, como se justifican algunos para no condenar el fascismo de este país, sino para cerrarlas definitivamente, para cauterizarlas. Por eso es tan importante seguir manteniendo la llama de la lucha, allá donde podamos, en las calles, como está sucediendo ahora mismo, con la defensa de la minería, con la defensa de los derechos de los trabajadores en la sanidad, en la educación, en el transporte. Esa es la lucha que tenemos que seguir continuando, amigos y amigas. Debemos de seguir proponiendo y tomando iniciativas, también a las calles y a las instituciones, como las que celebramos todos los años en este singular e histórico paraje. Y ese es un trabajo militante que tenemos que hacer todos y todas los que nos sentimos demócratas de verdad. Finalizo trasladando mi más sincera enhorabuena a Francisco Martínez López, Kiko, otro también de los referentes de resistencia y de lucha contra el franquismo que tuvo este país. Y también, si me permitís, con unas expresivas y emocionantes palabras con las que me identifico plenamente, de quien para mí es todo un ejemplo a día de hoy de servidor de la justicia. Baltasar Garzón. No es que tenga ganas de tener un juicio, pero para mí es un honor tenerme que sentar en el banquillo por tratar de investigar los crímenes del fascismo. No es que yo sea más valiente que nadie, pero la dignidad la quiero tener completa. La dignidad solo la vamos a tener completa cuando exista y hayamos conquistado la verdad, la justicia y la reparación. Muchas gracias y continuemos en la lucha.